Hoy en Aikuá, la emprendedora Natalia Torales nos enseña a elaborar un peluche con el personaje del momento, el hermoso peluche de Flork. Su emprendimiento se llama Nat Peluches Personalizados y nos cuenta que a cada uno de sus productos le pone mucho cariño, delicadeza y creatividad. Cree en ti y todo será posible, es la frase que la inspira. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Aikuá. En esta ocasión les quiero presentar cómo elaborar un peluche de flor o de formitos, como le suelen llamar. Así que comenzamos. Bueno, los materiales a utilizar para hacer este peluche serían tela, moletón o polar, color rojo. Estas son las cantidades necesarias, no muchos. Yo les muestro así los cortes que vamos a utilizar solamente hoy. Son rojo, rosa bebé o rosa clarito, negro y tela polar o moletón blanco. Yo en este caso usé moletón y el resto es polar. Luego tenemos silicona líquida, hilo y aguja, pinturas para tela, algunos moldecitos que ya tengo todos cortados acá, algo para marcar, tijeras y según necesidad bolígrafo o lápiz. Lo primero que vamos a hacer es colocar los moldes en la tela. En este caso el molde grande sería para el blanco, para el corazón el color rojo, para las mejillas una pequeña mejilla en el rosa bebé. Estas son las patitas y el bracito y colocamos todo allí. Esto se hace en dos, dos patitas y dos bracitos. Ok, comenzamos. En el caso del blanco vamos a pintar, a marcar con el negro para que pueda verse. Marcamos todo el contorno. Allí. Luego este. No hay necesidad de dejar espacio, eso solamente al cortar, podemos cortar al ras o podemos cortar sobresalido un poquito, porque después en la costura eso se arregla. Marcamos todos los moldes. Allí, y en este caso que es negro, vamos a pintar con la otra tiza que es más claro para que se pueda ver. O de repente, si es que se le complica marcar, directamente pasamos a un alfiler y le colocamos de esta manera. Allí le pinchamos según necesidad. Y luego de colocar todos los moldes, pasamos a cortar. Allí en este caso tenemos colocado el alfiler y cortamos. Este sí tiene que ser cortado al ras del molde, no hay que dejar ningún espacio. Ok, aquí ya tenemos todo cortado. Los moldes que estuvimos marcando hace rato ya estuvimos cortando todo y también le pasamos la máquina, la costura, le pegamos las patitas por la parte de abajo y le dejamos una pequeña abertura aquí para poder dar la vuelta y meter el relleno. Lo mismo sucede con el corazoncito. Le cortamos, le costuramos y siempre las partes curvas hay que tener en cuenta de hacerle una pequeña abertura acá con la tijera, esta partecita, para que no pierda la forma. Ok, ya que tenemos cortado ya las patitas y las mejillas, lo único que nos queda es dar vuelta y rellenar con cuidado para que no se rompan las costuras. Así, y va tomando forma nuestro muñequito de flor que a la gente tanto les gusta. Corazoncito. Para tener en cuenta también que estos pueden hacer de todos los personajes de flor, por ejemplo en distintas facetas, el enojado, el cariñoso y demás. Yo les estoy mostrando el que es con amor, como yo hago mis productos. Bueno, ahora nos queda rellenar con fibra siliconada, esto es hipoalergénico, no causa alergia. Ok. Metemos en esta partecita de la abertura que dejamos, vamos a introducir el relleno. Hay que rellenar bien
para que quede bien uniforme, para que no pierda la forma. Aunque se llama de formitos, no tiene que ser de formitos. Ok, una vez que tengamos todo rellenado, le cosemos con una costura invisible aquí. También lo mismo con el corazoncito. Rellenamos. Les voy a mostrar cómo tienen que hacer una costura invisible en esta partecita para que no se vea. Aquí aseguramos el hilo y la aguja. Y procedemos a coser. Introducimos la aguja por dentro del peluche, allí, y luego marcamos. Como vamos a tener en cuenta que hay puntitos invisibles de cada lado, como una escalerita. De este pasamos a este lado. Ahí. Luego de este pasamos al frente de nuevo. Luego otra vez al frente. Y así sucesivamente hasta llegar al final de la costura. Ok. Una vez que esté listo les quiero mostrar el proceso. Una vez que esté cerrado esto, les quiero mostrar el próximo proceso, que sería pintarle la boquita con pintura para tela. Le pintamos toda esta partecita, ahí, mirando siempre la imagen de referencia, pintando acá los ojitos, les ponemos la mejillita y el corazoncito también se le tiene que pegar acá, que les voy a mostrar cómo queda a continuación. Mi emprendimiento se llama Nat Peluches, surgió en la pandemia. Cuando me quedé sin trabajo, empecé a desarrollar todos mis dones ahí encerrada en casa, ¿verdad? Haciendo siempre lo que me gusta. Empecé a hacer de a poquito así los peluches. Primero empecé haciendo un crochet, hice mi primer peluchito súper feliz y vendí. Me costó muchísimo llegar hasta la perfección que tengo ahora, pero lo logré. Pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp al 0994-465-075. En el Instagram estoy como Nat Peluches y en el Facebook también. Para la gente que tiene en TikTok también Nat Peluches. Ahí pueden ver todos los videos que voy realizando. Pueden encontrar disfraces, gorros, llaveros, regalos, de todo un poco, la verdad. Lo que me van pidiendo la gente, yo voy incorporando así nuevos productos. Yo me enteré de Aikuaa a través de las redes sociales porque tengo muchas amigas emprendedoras. Yo asisto a muchas ferias locales. Me pareció muy interesante, ¿verdad? Me gustó mucho y empecé a indagar y así me enteré del programa Aikuaa. Mis sueños, la verdad, uno de los tantos que tengo, ¿verdad? Porque tengo muchos sueños, ¿verdad? Como toda persona. En cuanto a mi emprendimiento, es poder tener un local en diferentes puntos del país, que a las personas no les cueste demasiado llegar, por ejemplo, a la ciudad de Lambaré para buscar un pedido, para realizar un pedido, que puedan ir a un lugar físico y poder encontrar ahí variedad de peluches, variedad de cosas en cada punto del país. Y mi mensaje es que sigan siempre sus sueños, ¿verdad? Si les gusta, por más difícil que esté la situación, por más difícil que sea, siempre den el primer paso. El primer paso es el que te va a llevar a muchos lugares, ¿verdad? Si te animas a hacer, da el primer paso. Así quedó nuestro peluchito de flor o de formitos terminado. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado el vídeo y nos vemos en una próxima edición de Aikuaa. O de todas maneras pueden buscarme en las redes sociales como Nat Peluches y yo les puedo elaborar este mismo peluche o del personaje que quieran. Nos vemos en una próxima edición. Chao, chao.